Muy buenas, soy Edgar Gutiérrez y nuevamente estamos con el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión, canal 21, que siempre estamos compartiendo ideas, algunos aspectos de la parte académica. Esta vez vamos a hacer un programa totalmente distinto desde Pausa Pauca de Sarazara. Desde el Hotel Restaurante Rosas estamos con Martín Ponce, quien es el especialista o trabaja parte del Ministerio de Educación, con quien nos hemos encontrado por acá, y algo que conversar sobre el desarrollo sostenible. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le fue la visita acá tan distante de Ayacucho, peor de Lima? Buenos días, Edgar. Mira, la visita, el viaje muy interesante, ¿no? Por razones de trabajo estoy acá realizando una supervisión, un monitoreo, ¿no? A un programa de capacitación que se está realizando con los directores, ¿no? Por parte del Ministerio de Educación. Bueno, pero ahorita no quería hablar de eso, sino de justamente la experiencia de todos estos viajes, ¿no? Están muy interesantes, muy enriquecedoras para mí. Hablemos, por ejemplo, lo que hablamos es esa parte del desarrollo sostenible. Sí. ¿Hay desarrollo, hay sostenibilidad o hay desarrollo sin sostenibilidad? La pregunta es interesantísima, ¿no? Y pienso que tiene muchas aristas, muchas respuestas, ¿no? A lo largo de los viajes que hemos venido haciendo, ¿no? Ya sea por bus, ya sea en auto o en medio de transporte que se utilice, se ve, por ejemplo, que en la región me llama la atención que haya tanta necesidad, habiendo tantos campos de cultivo con capacidad productiva y abundancia de agua. Pudiendo hacerse mucho. Entonces, no dejo de sorprenderme la inactividad de la gente, ¿no? Ahora me cuestiona qué cosa es lo que sucede. Cuando converso con los pobladores del lugar y les digo, ¿por qué no están produciendo esos campos? Me dicen, no hay gente joven. ¿Y por qué no hay gente joven? Dicen, es que crecen, terminan el colegio y se van a trabajar a la mina o se van a la ciudad a buscar oportunidades. Pero están sobrepoblando la ciudad, ¿no? Sí, pero se van a la ciudad a buscar oportunidades cuando en realidad muchas de las oportunidades están acá mismo. Y las oportunidades acá se están desaprovechando por falta de visión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, dice que yo me quedo acá en este lugar, por ejemplo, Pauca de Sarazara, que se encuentra a una distancia fuerte y que muchos pobladores de acá no conocen los mangos? Entonces significa que acá me puedo desarrollar económicamente, pero se puede desarrollar profesionalmente en mi campo de acción, por ejemplo. ¿Hay jóvenes que se pueden desarrollar? Mira, hay un mito, ¿no? Que se ha establecido muy fuerte en nuestra sociedad, la sociedad peruana. Es de que para ser alguien tienes que ser profesional. Y hablar de profesional significa que tienes que seguir una carrera universitaria, 5 años de estudio o un poco más. Y cuando tienes ese grado universitario, recién eres alguien. ¿Sabes qué? Eso no es real en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque no necesitas ser un profesional para ser alguien. Puedes ser un excelente técnico, puedes ser un excelente dibujante, puedes ser un buen agricultor. Porque cuando dices la carrera técnica es más rentable. Es mucho más rentable. Pero a veces ese complejo de ser un profesional, incluso un profesional con título universitario, a veces el que empuja a la gente a migrar a las grandes ciudades, ¿no? Donde existe la universidad. Exacto, pero ¿qué resulta? ¿No? De que mucha gente de acá del campo, ¿no? Que tiene la idea que quiere ser algo más, dice, tengo que ir a estudiar en la universidad. Genial, ¿no? Es una meta noble. Pero resulta de que toda su experiencia, toda su cultura, ¿no? El gran esfuerzo que le va a costar estudiar, así sea en una universidad de Estado, ¿no? Porque va a ser un gran esfuerzo para él, económicamente. ¿Sabes qué? Va a desperdiciar todo su bagaje cultural, toda su experiencia, todas sus tradiciones, van a pasar a segundo plano para él imbuirse, asimilar una cultura totalmente nueva y ver cómo encaja en ella. Porque ni siquiera tiene los contactos sociales, no tiene esa línea, ese hilo conductor que lo empuje a ese nuevo modelo de sociedad que él quiere asimilar, ¿no? Más bien, y se ha alejado de aquello donde sí tiene contacto, sí tiene experiencia, donde sí es conocedor y es más fuerte.
su propia tierra, sus propias tradiciones. Amigo, ¿qué les preparo? ¿Pan con queso o pan con huevo? Esperamos ahí. De ambos, sé generoso. Todo de cada uno. Sí. ¿Está bien? Claro. ¿Sí, café? Entonces, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Acá, entonces hay desarrollo económico, ahí todo está completo, todo está bien, pero resulta que cuando viene una persona de afuera diciendo, acá la cultura está un poco retrasada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no está interrelacionada con las demás culturas, podemos decir, internacionales, por ejemplo, ¿no? Un poblador de acá va a la ciudad de Lima, prácticamente su cultura es distinta, ¿no? Entonces ahí es más caótico la vida, ¿no? Acá es más tranquilo, ¿no? Entonces, pero a veces quieren esa vida, ¿no? No está contento con lo que está acá. Ya, por ejemplo, el tema de la insatisfacción humana es un poderoso motor, ¿no? Porque nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Siempre aspiramos a más, es un anhelo natural. Pero a veces confundimos esa insatisfacción con, de pronto empezamos a confundirlo con no valorar nuestra propia tradición, lo que somos. Cuando ocurre esa confusión y no valoramos lo que somos, entonces ahí es donde perdemos nuestro eje. Porque por ejemplo estoy diciendo, no, yo soy una persona que a mí me gusta el campo, acá bonita geografía, preciosa tranquilidad, ¿no? Pero o sea, mi mente dice, no, pero ¿cómo voy a quedarme acá? Quiero estar interrelacionado con las grandes ciudades, quiero vivir allí, quiero tener otro concepto de vida, buscar un departamento, no sé, pues no. Los que dicen acá, no, acá yo no me quiero quedar, pues pareciera que entre comillas es como si estarías estancando en el tiempo, ¿no? Ya, por ejemplo, esa es una percepción errónea, ¿no? ¿Por qué es una percepción errónea? Porque primero, si yo quisiera, por ejemplo, soy oriundo de estas tierras, tengo recursos limitados, ¿no? Y sueño con ir a la gran ciudad, Lima, la capital, en donde quiero tener carro, quiero tener departamento y quiero tener una chica rubia por novia, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿sabes qué? Eso es algo que realmente escapa a mis posibilidades, no es realista. Todos tenemos derecho a soñar, pero mis sueños tienen que ser posibles, realizables. Ahora, acá yo veo muchas posibilidades de desarrollo para alguien que quiera hacerlo. ¿Qué cosa es lo que hace falta? Hace falta visión, hace falta también ambición, pero la ambición no es ambición desmedida, egoísta, sino una ambición saludable, esa que te da energía, te da voluntad para seguir trabajando honestamente, en donde te agarra una ambición que agarra y le dice, no, y le hablo a mi vecino, le hablo a mi amigo, le digo, juntémonos, juntemos nuestras fuerzas, juntemos nuestros recursos para hacer algo distinto. ¿No? Los campos están secos, perfecto, hagamos una poza, acumulemos agua, tan simple como eso, y sí sabemos cómo hacerlo. Porque también hay un papel importante la parte de la educación de los padres, que dicen, pues, si educo a mi hijo y va a seguir acá en el cultivo, en la agricultura, incluso va a seguir hablando su quechua, entonces ¿para qué educo? Pues eso más o menos es el concepto del campesino, ¿no? Ya, pero es un concepto equivocado. Claro, por supuesto, ¿no? Es un concepto equivocado, ¿por qué? Porque no está valorando su propia tradición y su propia herencia. En otras palabras, el problema es que tenemos vergüenza de lo que somos. Sí, pues. Ya, una persona que tiene vergüenza de sí misma no va a triunfar en ningún lugar. ¿Por qué? Porque va a ser una persona insegura. ¿En dónde? En su raíz interna, en lo más hondo de su alma. Y si no hay esa confianza, si no hay seguridad, ¿cómo va a poder hacer algo bien? No tiene convicciones. Va a ser como una hoja al viento. Incluso se convierte en una persona inmoral. ¿Por qué? Porque no tiene una moral que le dé certeza de lo que hace. Bueno, porque ahí también sale, por ejemplo, tú conoces más las circunstancias de Lima, ¿no? Gente que migra del campo a Lima y vive en unos tuburios bien fuertes en la ciudad, pero ya está en Lima, dicen, ¿no? Dicen que ya está en Lima, pero ¿sabes qué? Ser miserable en tierra extranjera, tierra ajena, cuando puede ser alguien en un pedazo de tierra en medio del cerro de la Juna, pero que es tuyo. Claro. ¿No? Qué distinto es. Entonces, eso en sí mismo es una contradicción, ¿no? Donde tú mismo te niegas tus posibilidades, renuncias a todas tus fortalezas, porque sencillamente por la ilusión de que estás en un lugar, entre comillas, que te podría potencialmente dar alguna posibilidad. Pero porque hay una fuerte jale parece instintivo, ¿no? De ser centralista, ¿no? Que todo Lima
capital de provincia, ¿no? Y la gente raras veces migra, podría decirse, ¿no? Que de la ciudad hacia el campo, ¿no? Muy poquísima gente, ¿no? Que se va a una población alejada donde puede vivir tranquilamente, ¿no? Y te dicen a veces místico, ¿no? Entonces que has abandonado la ciudad para vivir en el campo, porque el campo es lo más precioso que hay, que es todo natural, ¿no? Es la vida más sana, es una vida muy bonita, ¿no? Yo quisiera tener la capacidad, los recursos, la experiencia para poder tener una vida también acá, ¿no? Aunque bueno, ahorita esto para mí es imposible, ¿no? Además el tema de la salud y los años ya no me ayudan, ¿no? Entonces eso, ¿no? Pero si hubiese sido mucho más joven y con lo que sé hoy en día, definitivamente me hubiese venido por estas zonas. Pero también ocurre que una persona de una edad adulta lo que quiere vivir bien es venir al campo y te dicen, pero acá no te vas a desarrollar. ¿Pero cómo no te desarrollas económicamente y profesional? Entonces a veces dicen, no, es conformista, ¿no? Pero yo quiero una vida tranquila, o sea, con lo mínimo que puedo solventar a mis alimentos, ¿no? Entonces, mira, ahí sí, si yo estoy pensando solamente en solventar mis alimentos, mejor cavo un hoyo y me entierro, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque estoy yendo contra el instinto natural más básico, ¿no? El crecer, el ser algo donde esté, incluso y disfrutar de lo que hago, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino lo que para mí, vivir decentemente, vivir con decoro es donde yo puedo trabajar, sentirme útil, sentirme fuerte, aunque haga cosas pequeñas, ¿no? Pero ser feliz en eso, ¿no? Ahora, con toda la experiencia que uno tiene, ¿no? El venir acá, ¿sabes qué? Dice, pero acá solamente hay cerros pelados, ¿no? Hay piedras, hay agua, así, pero ¿sabes qué? Se necesita de una visión también. El problema es que la gente no tiene una visión de desarrollo. Tienen los recursos, tiene todo el insumo suficiente, pero no tiene una visión, no saben cómo hacerlo, no hay quien les dirija. Pero ahí sería el otro aspecto interesante, ¿no? De que algún técnico que dedicado al campo, donde lo puede modernizar, se puede decir, ¿no? Porque ahora hay tecnología en el riego, en la agricultura, en la producción, ¿no? Exacto, mira, los israelíes el desierto lo han convertido en un paraíso. Desierto árido, seco, ni una sola gota de agua. Para encontrar agua tienen que cavar cerca de 500 metros. Los japoneses que están cultivando espárragos en las azoteas. Efectivamente, y mira, nosotros acá tenemos una tierra rica, tenemos agua en abundancia, tenemos un clima formidable que permite el cultivo de muchas cosas, mucho tipo de ¿sabes qué? Y estamos llorando miseria. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema no está acá? Claro. Entonces, nos falta una visión. Ahora, que podemos traer técnicos que vengan y nos enseñen, sí, es una alternativa muy interesante. Pero también es importante que la gente local tenga la iniciativa de decir, decidamos hacer algo. Si no hay esa iniciativa local, sabes que yo puedo venir y traerles técnicos que les enseñen, pero como no tienen interés, ese conocimiento entró por acá y salió por allá. Pérdida de recursos, pérdida de tiempo, y es más, va a quedar encima el mal precedente de que se hizo algo, se intentó hacer algo y no funcionó, lo cual es más devastador que si hubieses hecho algo mal. También puede ser que el problema un poco a veces no es reclamar mucho del Estado, pero algunas entidades que corresponden a la descentralización del Estado, que no le dan mucha importancia al agro. Bueno, hay un tema del que no se le ha dado peso. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra geografía, ¿no? Está más acondicionada pues, a pequeños campos de cultivo, ¿no? Por lo que es así tan dispareja. No tenemos grandes planicies, ¿no? Para hacer cultivos masivos. Son espacios pequeños, reducidos, en donde a veces se siembra una sola hilera, ¿no? En los andenes. Bueno, acá he visto campos mucho más amplios, donde se pueden hacer muchas cosas muy lindas. Pero bueno, el factor cultural es el principal paralizante que hay, ¿no? Entonces podemos un poco darle más peso que la parte cultural es el que limita, o también porque algunos que pueden ir a hacer un intercambio de experiencias con otras localidades donde desarrolla la agricultura, el tipo de riego,
el tipo de cultivo, la preparación de tierra, un poco que dinamizaría ese proceso de trabajo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Un cambio cultural en una sociedad no ocurre si es que no hay un promotor cultural, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería interesante y valiosísima la participación del Estado como ente formador, como ente promotor de un cambio de cultura, ¿no? En donde, por ejemplo, especialistas pudiesen venir y dar ideas justamente, ¿no? Enseñar, comenzar por los más jóvenes, ¿no? Apostar también. Promoción de desarrollo con créditos también ayudaría mucho. Está ayudando bastante, está ayudando mucho el hecho de que he encontrado pistas asfaltadas que permiten ya la conexión de los distintos pueblos, y lo cual en sí mismo ya es un gran paso hacia el desarrollo, ¿no? Y se está notando cómo el dinamismo de comercio, de comunicaciones, es fuerte en este sector. La SMS, no sé, no recuerdo exactamente, algún gobierno ha promovido los colegios agropecuarios ahí en los capitales de provincia o los centros poblados, ¿no? Entonces tampoco no capta ese proceso de desarrollo para que los estudiantes se dediquen un poco al agro, ¿no? ¿Cómo va? ¿Alguna experiencia al respecto? Bueno, he escuchado de experiencias en otros países a partir de ese concepto, ¿no? Acá en el Perú sé que han habido intentos, pero han perdido continuidad. El problema de nuestro país no es que falten buenas ideas hay, lo que no hay es continuidad. Claro, porque ¿qué hacemos con ideólogos? Exacto. Necesitamos gente práctica, pragmática. Necesitamos de que, por ejemplo, lo que comenzó un gobierno, el otro sepa continuarlo, ¿no? Ir en ese mismo hilo conductor. Eso también ocurre casi en todos los ministerios, se puede decir, o todas las áreas, ¿no? En salud, en la educación, lo que quieren cambiar, modernizar. No continúan porque un proyecto a corto plazo no sale producto, ¿no? No, hay que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que se enfrentan es de que educar a un ser humano es un proceso largo y costoso. Educar a un muchacho, ¿no?, nos toma un promedio entre 15 a 20 años solamente en educarlo, pero los gobiernos duran 5. Entonces quiere decir, ahora un gobierno quiere resultados durante su periodo de gestión. Entonces es imposible que en ese periodo de gestión pueda educar a una persona. Es que también la población más los medios de comunicación, los politólogos, los opinólogos califican de que en los periodos de 5 años no hubo nada, ¿no? Ya, pero he aquí el punto, ¿no? Resulta de que nuestra sociedad tiene un concepto errado, ¿no? Pensamos en soluciones inmediatistas. Ya, ningún país desarrollado ha planteado soluciones inmediatistas a corto o inmediato plazo. ¿Por qué? Porque eso no funciona. Las soluciones tienen que ser pensadas a largo plazo, para ser desarrolladas en 20 años, en 30 años. En ese periodo de tiempo recién se ven los resultados. No existe otra forma. ¿Por qué? Porque es lo que demora en crecer una nueva generación con nuevas ideas. Y la idea esté desarrollada y madura. No solamente desarrollada, sino que esté madura. Alguien come fruta verde, pero si ya creció, pero no está madura, pues. Igualito es el ser humano. Ya, entonces, quiere decir que los gobiernos tienen que plantearse proyectos a largo plazo y tener lo que se tiene ahora en educación, ¿no? Un plan largo donde todo dice, el gobierno que entre tiene que continuar con esta misma política. Le cambiará su estilo tal vez, pero la misma política. De manera que haya continuidad en el tiempo y al cumplirse el periodo, ¿no?, se va a notar de que ha sido un esfuerzo nacional, no de un grupo político, un partidario. Un caso interesante por ahí, por ejemplo, lo que se puede cambiar es el presidente, la persona, tal vez los ministros, alguien que lleva buena gestión puede continuar, ¿no?, como otro gobierno, ¿no? Ahora el problema es que al ministro de Educación, al ministro de Agricultura lo pone gente de confianza, ¿no? Entonces ahí malogró todo, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué visiones hay en ese proceso? Porque en Perú en algún momento se dio un proyecto a largo plazo que es el Bicentenario, y hasta próximo. No te comprendí. O sea, el proyecto casi en todas las disciplinas, en educación, en desarrollo social o desarrollo sostenible que decimos,
está planificado sus productos importantes para el bicentenario, ¿no? Del aniversario de la independencia, ¿no? Entonces ahí va a haber una rendición de cuentas de todo el trabajo que se hizo en todos los gobiernos. Mira, el bicentenario definitivamente va a ser una fecha emblemática, ¿no?, para la historia del Perú, porque va a ser 200 años de independencia, ¿no? Pero en función a eso se hizo varios proyectos, ¿no? De que en nuestro bicentenario debemos haber logrado muchos objetivos planificados, como por ejemplo en la educación, en salud, ¿no? Ya que creo que ni se habla mucho de agricultura, ¿no? Pero hasta ahí están muchos planes de trabajo y desarrollo, ¿no? Entonces a partir de ahí habrá otra meta de ese proceso, ¿no? Ahí le preguntaba, ¿no? Mira, he escuchado algo de que justamente hay proyectos que están enfocados para el bicentenario, donde podamos exhibir un logro y decir, ¿no?, después de 200 años de independencia, de vida independiente, hemos logrado como sociedad, como país esto. Ese es nuestro logro después de ese tiempo, ¿no? Lo cual es bueno, no es malo, ¿no? Pero en sí, no es que tenemos que hacerlo por el bicentenario en sí, ¿no? Es una fecha emblemática, un momento importante en nuestra historia, pero lo importante es lo que podemos lograr también, no solamente para el bicentenario, sino antes del bicentenario y después de él, ¿no? Entonces, lo importante es, como sociedad, como peruanos, ¿no?, ¿cuál es el proyecto que tenemos a largo plazo? ¿Qué cosa es lo que los peruanos nos hemos puesto todos de acuerdo? Yo le preguntaba, ¿no?, porque cuando hablas de proyecto a largo plazo debemos tener un tope, ¿no? O sea, un rango, ¿no? Más o menos, cumplimos 200 años, esto hemos logrado, ¿no? Hagamos otro proyecto más para largo plazo, más o menos para, no sé, pues, 2050, algo así, ¿no? Entonces, porque se trabaja con una generación distinta. El problema es que también lo que hacen ese desarrollo, ese proyecto, son personas que prácticamente no lo van a vivir el producto, ¿no? Lo que queremos es el producto para los jóvenes, para los niños, para la nueva generación. La nueva generación, ¿qué va a ser de ellos en el año 2060, 2070, ¿no? Así debería de ser el proyecto. Deberíamos ir pensando así, ¿no? Pero lo que queremos es algo inmediatista, ¿no? Tenemos esa mala costumbre, no pensamos a futuro, ¿no? Entonces, bueno, te digo, ¿no? Planificar un país así con proyectos a largo plazo es un tema también complejo, porque es un país, bueno, si no pensemos nomás cuántos ministerios tenemos, ¿no? Cuántos grandes proyectos en esas líneas tendríamos que desarrollar, y también cómo unirlos transversalmente para que uno sea la fortaleza del otro. Entonces, y un país tan diverso como el nuestro, con una geografía tan variada, geografía que hace que la gente también tenga idiosincrasias tan distintas, formas de pensar y ver el mundo. Por ejemplo, en el caso de ese desarrollo sostenible, ¿no? Acá podemos ver el desarrollo. La gente que, como decías al inicio, ¿no?, la gente termina secundaria, muchas veces se va a trabajar en la minería y se gana muy bien. Vuelve de la minería, va al pueblo. ¿Hay ese desarrollo sostenible o ese es un desarrollo vacío, homófobo, ¿no? Ya, cuando hablamos de desarrollo sostenible, tiene que ser algo que comience en un lugar, ¿no?, lo siembres en un determinado lugar, continúa creciendo en ese lugar, produce en ese lugar y enriquece y fortalece a toda esa zona. Entonces, ahí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y no solamente eso, sino que además ese esfuerzo es sostenible en el tiempo. Los recursos que utiliza son sostenibles en el tiempo. No los agota, no los daña. Los busca regenerarlos, renovarlos. Eso es lo que lo va a hacer sostenible. Claro, porque una persona va a la mina, recibe su, no sé cómo se llama así, sueldo. Ya, recibe su jornal, bueno, su sueldo, todo. Entonces viene al centro poblado y lo gasta todo, ¿no? Y hay otros que se desarrollan, pero es sostenible, ¿no? Lo es sostenible porque la minería no te va a seguir dando trabajo cuando tú pasas más de 40 años. No, y es más, después de 40 años físicamente vas a estar agotado y además con animales, producto de la misma minería. Claro. ¿No? Aun cuando se busca que sea lo más saludable posible. Es imposible, pues. ¿No? Se busca que sea lo más saludable, pero siempre va a tener alguna consecuencia por algún lado. ¿Ya? Además, resulta que la minería lo que hace es extraer recursos no renovables. Entonces quiere decir de que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces es una contradicción en sí misma. En cambio, toda aquella producción que se hace, por ejemplo, a partir del campo, sí puede ser autosostenible.
Acá hay, por ejemplo, acá vamos a venir a un lugar donde es el campo extenso que está abandonado. No sé si está abandonado, tal vez no conocemos mucho, pero da la sensación que no está... No son aprovechados los recursos. Ajá, entonces Está ahí se ve la desperdiciado. sostenibilidad. Ya, se podrían desarrollar interesantísimos proyectos sostenibles, ¿no? Sostenibles para la gente que esté trabajando allí, sostenibles en el tiempo, ¿no? Altamente gratificantes económicamente para la misma comunidad, entonces ser un foco de desarrollo, ¿no? Ahora, ventaja, que tienen todo lo esencial lo tienen disponible: tierra, agua, clima, comunicaciones, buenas pistas. Ahora, me llama la atención, ¿no? Hemos estado viajando y entre los cerros teníamos comunicación de teléfono. En todo el trayecto. Y en todo el trayecto he estado recibiendo distintos mensajes por WhatsApp. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos falta en realidad? Para poder desarrollar un proyecto de desarrollo sostenible en cualquier parte del Perú, digo. Porque si cambiamos el contexto, estamos en un lugar donde a veces no hay, acá no hay narcotráfico, ¿no? Gracias a Dios. Y los niveles de delincuencia son mínimos. En otro sector, pues digamos, nada más estamos al extremo de Ayacucho, pero en la cabeza, En la cola del perro. y si volvemos a la cabeza o la oreja del perro, donde sí hay narcotráfico, ¿no? Igual no hay plata, ¿no? Hay plata así un tanto volátil, ¿no? Pero no hay algo que sostiene, ¿no? Un desarrollo sostenible. Claro. No, lo hace más complicado, ¿no? Por ejemplo, hay complicaciones de orden social, económico. Entonces, eso lo hace, allí sí sería un poco más complicado, ¿no? Tendría que entrar primero la autoridad del Estado a poner orden, porque si no hay orden, si no hay seguridad jurídica, es difícil el desarrollo de cualquier tipo de proyecto ¿no? económico, ¿no? De manera sustentable. Es difícil. Pero sería, por ejemplo, cuando hablamos de narcotráfico, ¿es necesario que haya un control estatal, un control sobre del Estado? ¿O puede haber una forma de, no sé, pues, ¿no? de legalizarlo o algo así? ¿No? Bueno, la pregunta en sí me sorprende, ¿no? Porque sabes que tú no le das a jugar, pues, juguetes envenenados a tus hijos, pues, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, cuanto más complicado... No, aunque digas, no, pero el juguete tiene un veneno que solamente si se lo coge y se lo lleva a la boca le va a hacer daño, pero después no se lo lleva a la boca no le va a hacer daño. ¿Pero cuál sería un control social más importante de ese, por ejemplo? Por ejemplo, queremos un desarrollo sostenible en la selva, porque es un problema, ese es un problema nacional, internacional, ¿eh? Entonces, ¿cómo se mantiene este pueblo que tiene grandes construcciones de edificios, casas, pero no hay producción agrícola? Entonces, ¿qué lo hace sostenible? El narcotráfico. Mira, ¿Cómo cambiar eso? Mira, por orden natural el ser humano va a buscar aquello que le sea más rentable y más fácil. Entonces, de obtener, de producir, de lograr. Es por eso que los delincuentes dicen, no, el robo para ellos es fácil, exactamente rentable. Entonces, y no tiene que madrugar todos los días. Solamente de vez en cuando necesita y le apetece. Pero ¿sabes qué? Si somos personas civilizadas, queremos construir un futuro partiendo del presente, de la situación en que nos encontremos, de manera honrada, viviendo y practicando un conjunto de valores, ¿no? Un estilo de vida. Entonces, ¿sabes qué? Tengo que esforzarme. Tal vez el cultivo sea el camino más largo, pero ¿sabes qué? Es el más seguro. Es que si nosotros vemos el BRAE en este caso, el cultivo no es rentable. Necesita mucha inversión, tiempo y el producto no compensa el sacrificio, el tiempo desplegado. El tiempo invertido. No. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, si hacemos una comparación, vamos a un centro educativo acá en Pausa, un estudiante tiene una propina de 2 soles. Vas a un centro educativo en el BRAE, el estudiante tiene como mínimo 50 soles de propina por día. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo hacer? ¿Cómo lo obtuvo? ¿No? Entonces, ese estudiante que tiene una propina de 50 soles por día, no sé si seguirá estudiando, ¿no? Ya, ahora, la pregunta es, ¿no? Tuvo 50 soles de propina ese día, ¿no? ¿Y qué hizo con esos 50 soles? Ya sabes que el problema está en que cuando tienes más de lo que necesitas y no lo has ganado de buena manera, no lo valoras. Y como no lo valoras, es muy difícil que el motor de tu desarrollo
sea sostenible. Claro. Eso justamente, ¿no? Entonces, ¿No? En cambio, claro, ¿por qué? Porque no sabes cómo continuar, ¿no? Te acostumbraste a recibir lo fácil, te acostumbraste a recibir lo gratis y piensas que es un derecho exigir que te den más, pero no sabes cómo producirlo. En cambio, dice otro estudiante, ¿no? De pausa, vamos a decirle, ya que estamos por acá, que recibió una propina de 2 soles. ¿Sabes qué? Recibió 2 soles. Ya producto de un sacrificio. Producto, lo va a guardar y va a ver cómo lo gasta, lo va a cuidar. Y va a buscar de hacerlo productivo, de manera que sus 2 soles a veces se convierten en 3 o en 4. Pero él sí sabe cómo ganar. Y además sufre para gastarlo. Exacto, entonces quiere decir de que desarrolla conciencia, desarrolla responsabilidad, ¿no? Desarrolla ingenio para cómo lo hago crecer más. Entonces al final lo que tenemos son 2 personas distintas. Uno maduro, responsable, con poco sí, pero sabe que lo hace. Sí, pero esforzado. Entonces lo poco que tiene lo valora y sabe cómo hacerlo crecer. El otro que tuvo mucho lo va a desperdiciar, lo va a malgastar y no va a saber cómo volver a tener lo mismo. Porque el que le dio los 50 soles un día, ese un día le va a dejar de dárselos. Y empieza. ¿Y en qué se va a quedar? Empieza a abandonar y va a buscar otro más fácil. Exacto. ¿Por qué? Porque quiere mantener, entre comillas, el mismo estándar de vida. Pero porque ahí... Eso lo obliga a qué? A que se meta a delinquir, se mete al narcotráfico, se mete a cualquier otra cosa, porque no sabe esforzarse. Porque ahí mismo podemos hacer una sumatoria del desarrollo sostenible de la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de... La persona que recibe ese tipo de dinero, pues su educación tampoco no es sostenible. Entonces quiere aprobar el curso, simplemente quiere cumplir que te acabó secundaria, o eliminar la estadística del analfabetismo. Así es. Entonces el Perú avanzó bastante en el analfabetismo, ¿no? Pero el analfabetismo... Pero nosotros sabemos que ahora el analfabeto no es el que no sabe leer ni escribir. Existe el analfabeto informático, existe... ¿Cuántas formas de analfabetismo ahora? ¿No? El analfabeto funcional, porque no sabe cómo funcionar en la sociedad, ¿no? Entonces encontramos muchas formas y lamentablemente ahora tenemos gente que puede manejar la tecnología pero es incapaz de producir, ¿no? Lo que gusta es ver cómo satisface sus sentidos, placer, satisfacción, hambre, el estómago, etc., pero no cómo le da satisfacción a su inquietud de ser más a partir de un esfuerzo sostenible. La educación tiene mucho que ver, demasiado. Porque también hay una pugna, una lucha constante en la actualidad con el analfabeto digital, o algunos llaman nativo digital, migrante digital, ¿no? O cibernético, porque la educación se ha dado mucho a eso, ¿no? Entonces también hay una dependencia, crear una dependencia del sistema informático, ¿no? A veces es el problema en la educación actual, ¿no? Entonces los videojuegos, la gente lee poco, o si lo lee está que baja los trabajos de internet. También una parte negativa donde le falta también una conciencia de educación a la gente, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, ayer estábamos por Acora viajando en un pueblo intermedio, ¿no? Me llamó un poco la atención ver a una paisanita, una niña, ¿no? Que estaba con su tablet, ¿no? Entonces, y definitivamente la cargaba porque es abusada, porque juega con ella, es su juguete. Entonces, ¿sabes qué? El tema de la tecnología es bueno que esté en nuestra juventud, incluso acá en las zonas altas de Ayacucho, ya la maneja, pero ¿sabe usarla como medio de desarrollo? Es la pregunta. Un beneficio. Exacto, donde agarra, puede decir, no, manejo la tecnología y uso este conocimiento para hacerlo más productivo, para hacer que sea mi motorcito de desarrollo, ¿no? Un desarrollo sostenible en el tiempo. No se aprecia, ¿no? Ahora, hay el mito que la tecnología es la gran solución. No, la tecnología no es una solución en sí misma. La tecnología es una herramienta, es un recurso más, entre otros muchos recursos. Entonces la cosa es cómo utilizarlo, cómo combinarlo con nuestros recursos locales para que realmente sea productivo. Y más o menos ese proceso de la ciencia y tecnología inaugurado por el gobierno de Fujimori, ¿no? Ahí cambia todo proceso y
continúa el trabajo, ciencia, tecnología, y la educación en todos sentidos siempre exige ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, todo estudiante o padre de familia en su centro educativo quiere informática. Sí. Entonces, pues, no es una salvación, sino que es un complemento a todo un desarrollo que puede haber con sostenibilidad de lo que estábamos planteando, ¿no? Efectivamente, es importante que todos nuestros jóvenes manejen las herramientas informáticas, manejen la tecnología y que los adultos también, ¿no? Pero ese manejo de herramientas no es en sí mismo una solución, sino es parte de un conjunto de herramientas que vamos a tener, para que combinándolas apropiadamente, según las circunstancias y necesidades, sean productivas y rentables para nosotros. Nos hagan vivir mejor, nos hagan mejores personas más capacitadas, nos ponen en contacto con el mundo. Claro, por eso cuando dice desarrollo sostenible, pero hay un país desarrollado, muchos países hablan, todos hablan de desarrollo en sí, ¿eh? Es que todos aspiran a crecer. Claro, pero por ejemplo hablamos del país más desarrollado, Estados Unidos. Pero la sostenibilidad de Estados Unidos hace los países casi latinos. Claro, ¿por qué? Porque nosotros somos sus proveedores de insumos. Ajá, entonces el día que la sostenibilidad latina deja de ser producto para Estados Unidos no es un país sostenible. Bueno, para ellos habrán ideado también otros recursos, porque no es que nosotros dejaremos de proveerles de un momento a otro, eso va a ser gradual, y seguramente cuando logremos también nuestro propio desarrollo, y ellos a su vez van a ver otras vías alternas, buscarán otras sociedades que les provean lo que necesitan. Pero porque tenemos ese problema de querer un producto ajeno. Entonces, a pesar que tenemos acá, pero queremos uno ajeno. Bueno, siempre miramos lo ajeno. Es más, la mujer de mi vecino puede ser más rica que mi propia esposa, ¿no? Propia comida. O la comida de, ¿no? El de la otra mesa está mejor que la mía, se ve más calientita, ¿no? Entonces, es un tema de insatisfacción humana. Es natural. Sí, es natural. Entonces, tiene su aspecto positivo en tanto que te impulsa a querer más, ¿no? Pero también si son apetitos que se desbordan, de pronto te convierte en una persona pues, que busca tener, acumular de manera insaciable, pero sin un fin productivo. Pero eso te convierte en una persona insostenible. Efectivamente. En persona inseguro. No, o sea, definitivamente estamos hablando de una gran inseguridad interna. Claro, porque si hablamos de individuo, también tienes tu propia sostenibilidad, ¿no? Lógico. Entonces, pero si cada momento de tu vida ves a los productos ajenos del vecino o de la persona que está alrededor, sí, vas ahí, picas y picas. No, mira, si de pronto estás mirando demasiado al vecino, ¿sabes qué? Perdiste la mirada en ti mismo, ¿no? Y si perdiste la mirada en ti, entonces quiere decir que no estás valorando lo que tienes. No estás trabajando lo que sí es tu prioridad, lo que eres. Eso más o menos hablaba Confucio, ¿no? Nunca critiques a los demás, primero critícate a ti mismo, ¿no? Exacto, la idea es edifícate primero a ti mismo. Entonces a veces nosotros nos hemos acostumbrado a ser un tipo crítico, porque es fácil criticar, y reclamar y criticar es sencillo. Oye, acá no sale natural, si lo pudiésemos vender seríamos el país más rico. Entonces ese es el rey, pues, la gente dice, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Entonces, ¿quién aporta soluciones? Entonces, si yo digo que está mal, entonces ¿cuál es tu aporte? ¿No? Yo digo que esto sería bueno, con esto tú solucionas porque es mi aporte, ¿no? Entonces yo le diría, está mal, perfecto, ¿cuál es la solución? Claro. Entonces, si no hay una solución tuya, entonces lo que tenemos es lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo. Claro, estamos avanzando. Tal vez no será perfecto, no será la gran solución, pero es una pequeña solución o un paso hacia una solución. Eso más o menos ocurrió en el magisterio, ¿no? Entonces, magisterio de antaño, ¿no? Pero que el sindicato critica, chanca, paro, huelga, pero ¿cuál es su alternativa, no? ¿Cuál es la alternativa? Por eso ahorita, por ejemplo, ¿no? Con pena, el subte, ¿no? Está paralizado, no sirve, es obsoleto. Y ya acabó. Hizo su tiempo. Su tiempo pasó, no se adaptó a las circunstancias. No trajo propuestas innovadoras, no aplicó nada. Se estancó en sí mismo. No había sostenibilidad. No había sostenibilidad. No hay, bueno, que también partía de un grupo de ideas que a mi parecer ya pues están obsoletas hace mucho rato, ¿no? Tenía que estar a la altura de las circunstancias. No han sabido. Por ejemplo, dicen, no, pero los dirigentes de SUTE cuando
sientan a negociar con los representantes de turno del Estado de Educación, hacen negocios bajo la mesa, decimos. Entonces, si no negocias, si no conversas... Entre ellos mismos se habla mucho de luchas internas, de repartijas entre ellos, por cuotas de poder, por cuotas económicas también, ¿no? Etcétera. No quiero profundizar en el tema, pero entonces eso habla sencillamente de ambiciones personales. Entonces su interés no es servir. Claro, entonces por eso ahora por ahí todavía un sector del magisterio que ya está dejando de lado. No, es que ¿sabes qué? No hay un cambio, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, dice el dicho, ¿no? Un dicho muy serio, muy cierto. Entonces, las personas buscando sobrevivir, buscando su felicidad, un desarrollo sostenible, en esa búsqueda, agarra y dice, no, por ejemplo, el SUTEP no es solución. ¿Por qué? Porque no ha aportado a eso. Entonces miremos a otro lado y buscan nuevos caminos, nuevas alternativas. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, los colegios privados han sido una alternativa para muchos docentes, ¿no? Para los que están trabajando para el Estado, como yo ahorita, en este momento. Entonces, también tenemos que ver cómo hacemos que nuestra educación mejore, cómo darle mejores esperanzas de felicidad, de realización a nuestros estudiantes. Nosotros, como educadores que somos, cómo podemos promover una cultura de un desarrollo sostenible, donde hablemos de una ambición saludable, constructiva, edificante, no esa ambición egoísta, mezquina. Pero cuando, por ejemplo, ¿no? Partiendo de conceptos justamente andinos, ¿no? El trabajo familiar, el ayu, ¿no? Tal vez no tenemos riqueza, pero tenemos gente, que es nuestro principal valor. Porque los trabajadores del Estado dicen, todo quieren del Estado, el Estado no quiere del Estado, pero el Estado somos todos, ¿no? Pero nosotros somos el Estado. Entonces, ahí está y dicen, no, y es más, nosotros no lo hacemos respetar al Estado, porque nosotros mismos lo insultamos, nosotros mismos lo robamos al Estado, ¿no? Lo desprestigiamos y queremos encima que el Estado nos dé. Por ejemplo, cuando dice, en un centro educativo, está deteriorándose lo material mobiliario, ¿no? Porque dicen, no, el Estado no hace nada, pero si eres Estado, ¿por qué tú no haces? Nosotros somos ciudadanos, parte del Estado. Entonces, claro, entonces lo que tenemos es, cuando está deteriorado, nadie es dueño. Pero cuando está en buenas condiciones, todos quieren ser dueños. Todos queremos usarlo. Ajá. Usar esos beneficios que nos da el Estado. Oye, entonces, ¿sabes qué? Somos unos grandes incoherentes. ¿Sí puedes? Somos unos grandes incoherentes, y dicho en cristiano, unos conchudos sinvergüenzas. Eso que ayer los grandes filósofos decían, los guardianes del Estado. Pues las autoridades son de turno, ¿no? Que no lo pueden solucionar todo. Hablamos de autoridades que son delincuentes, que son corruptos, que son inmorales. ¿Y quién los eligió? Nosotros mismos. Y nosotros hacemos que sean corruptos. Ya, nosotros avalamos su corrupción. ¿Por qué los hemos elegido? ¿No? De pronto, por ejemplo, tenemos un presidente ahorita, yo no voté por él. Pero ¿saben qué? La mayoría lo eligió. Es así, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿saben qué? Yo lo quiero o no, él es el presidente de mi país. Y tengo que seguir y respetarlo. ¿Por qué? Porque es el presidente de mi país. Pero no comparto la idea. Ahora, nos lamentamos de que es incapaz, nos lamentamos de que hay corrupción, nos lamentamos. Pero ¿quién lo eligió? ¿Quién lo puso ahí? No, que nos mintió. Oye, si tú sabías que te estaba mintiendo, tú sabías que te estaba mintiendo, te estaba haciendo promesas que eran insostenibles, no tenían lógica. Y además, todos los candidatos son insostenibles. No. Casi todos. Ya, mira, el tema está que a nuestro pueblo le gusta que le mientan. Nos hemos acostumbrado a quién nos miente mejor, a eso lo elegimos, al mejor mentiroso. Pero el que nos viene a decir la verdad, dice, ¿no? Vamos a sufrir, vamos a trabajar, a ese no lo queremos. ¿No será que tenemos un instinto paternalista que queremos que alguien nos agarre el sartén, ¿no? Acá están ustedes. No es instinto paternalista. Para mí se llama sinvergüenzura. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta lo fácil. Claro, porque elegimos una autoridad y dejemos que ellos nos solucionen. Queremos que ellos vengan con varita mágica y digan a ti, y de pronto ya vives feliz, tienes plata, tienes carro, de pronto tienes casa, ¿no? Oye, ¿sabes que los que tienen de pronto carro y tienen carro son corruptos, pues? ¿Que tú quieres ser uno de esos? Claro, entonces, si elijo a alguien, es que tengo que apoyarla por lo que he elegido para que todos juntos... O quiere decir que todos juntos vamos a trabajar para que eso sea posible. Claro. Pero es un esfuerzo de todos, no de uno, de dos, de tres. Pero eso más o menos nos hace recordar a la época escolar, ¿no? Vayamos al colegio, a la universidad, donde eliges a tu delegado, ya te olvidas de todo. Si hay cualquier problema, ahí el delegado. No, más o menos ese instinto tenemos, ¿eh? Entonces, ya hemos elegido a nuestro presidente, ahora que solucione el problema.
No, pues, pero el presidente, pues no, él... Solo no hace nada. No, es imposible. Es imposible. Prácticamente es un títere. ¿Sí? No, y es más, lo más peligroso, que nos hemos acostumbrado a elegir candidatos caudillos. Nos gusta la dictadura. No, caudillos. ¿Por qué? Porque es un hombre que a sí mismo se considera salvador del país. Viene con sus ideas, entre comillas, innovadoras. No, pero es él el salvador, entre comillas. Ahí tenemos a un Toledo, ahí tenemos a un Ollanta, en su momento también un Fujimori, caudillos. Ya, no. Ahora, la diferencia, por ejemplo, de un grupo político es un grupo de personas que han estado pensando, han estado madurando ideas y dicen entre ellos, ¿no? Creemos que la mejor forma de trabajar o de ayudar al país es esta, de una manera sostenible. Entonces, pero hay un consenso de ideas. Entonces, que sí que hay un montón de gente, un grupo de gente que se está comprometiendo con un proyecto de país. Entonces, ¿sabes qué? Ya, ponte, uno de ellos falló, pero están nosotros. Y todos, ¿cómo nos pegamos a ese proyecto de país? Ese es un partido institucional, ¿no? Claro, en otras palabras, les digo, ¿no? Lo que quiero decir es de que un caudillo nunca va a traer un proyecto de desarrollo sostenible al país. ¿Por qué? Porque él mismo, su ideología, su línea de pensamiento no es sostenible. En cambio, un partido político con ideas más ordenadas, con una mayor organización y cohesión, sí puede hacer. Ahorita tal vez, y no es propaganda porque no me interesa, no soy de esa línea política, tal vez el mejor partido político organizado en nuestro país sea el ACRA ahorita. Es que es ¿no? Institucional. Exacto. Por ejemplo, ahora, su praxis no la apruebo. Claro, por ejemplo, no la apruebo, no comparto sus ideas. Pero le reconozco la virtud de ser el mejor, el mejor partido político organizado en el país. Ahora también está el PPC, que tiene una organización un poco no tan buena, pero ahí está, también tiene su propuesta. Y hay otros partidos así. Eso es lo importante, ¿no? Lo que dice, porque es institucional en un partido político. No vas a ser ministro de Educación, fracasó tu gobierno, pero vas a seguir perteneciendo al partido. Exacto. En cambio, en otros grupos, fracasó, al día siguiente sacar y ya te fuiste a otro grupo. No tienes una... ¿Dónde están tus convicciones? Convicción y ¿Dónde está tu proyecto de país? No hay, no existe. No existe. Lo que hay son gente oportunismo, improvisados. Ahora, y como improvisación, ¿queremos construir un país? ¿Y queremos un desarrollo sostenible? Imposible. No se puede. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Ese es uno de los problemas que existen. O sea, hablamos de macro, y también ese macro jala micro, ¿eh? Lo mismo ocurre en, Así es. en las instituciones educativas, ¿no? Ya que estás ahora un poco haciendo un trabajo en las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Tenemos el director, el baño está mal, el director. El estudiante viene tarde, el director. Todo quiere que solucione el director. Bueno, es que también entendamos de que en esta microcomunidad, ¿no?, educativa, en un colegio, el director es la máxima autoridad. El director tiene esta persona en la cual pues, ha sido nombrada, hay un grupo de profesores que están también bajo su dirección, hay un personal de mantenimiento, ¿no? Y dice, no, el colegio son ellos, pero si lo vemos bien, el colegio no son ellos. El colegio son el director, los profesores, el personal de mantenimiento, los administrativos, pero también son los alumnos, también son los padres de familia, la población que está circundante y que confía en ese colegio, ¿no? Es más, hablamos del apostol médico, hablamos de la policía, hablamos del alcalde, hablamos del teniente gobernador y todos los que están allí son actores educativos. Que deben cumplir su rol. Exacto, entonces entre todos forman una comunidad educativa, liderada por el director, sí. Pero el director no es mago, pues. No, ya se valora el baño, ¿quién lo arregla? Si el Estado no le ha dado el dinero al director. O todavía ese dinero va a demorar en llegar, porque tampoco es abracadabra y ahí está el plan. No, entonces, ¿cómo lo solucionamos? La comunidad educativa, ¿cómo resuelve su problema? Porque ahí tiene que decir el servicio, el personal de servicio dice, tenemos este problema, podemos solucionar de tal forma. Tiene que dar alternativas. Exacto. No llevar queja no complicarnos más entre nosotros. Ajá. Exacto. Entonces, más bien por eso ahora cambió un poco el esquema y dice el director, no sé, pues entre comillas, un tramitador que no conoce nada de parte académica. No, el concepto de director moderno ahorita es distinto, ¿no? Es un gestor también. Gestor, líder académico. Líder académico. Es otro enfoque, ¿no? Mucho más actualizado, más realista también. Y bueno, con satisfacción este proyecto que estoy monitoreando pues es nuevo, reciente, pero se van viendo resultados muy buenos, ¿no? La motivación de los directores, el
los nuevos directivos de los colegios es alta y tengo muchas esperanzas. ¿Cuál es esa conclusión a la que llegó de su viaje desde Lima, un itinerario interesante hasta la última cola de Ayacucho? Bueno, ahorita estamos en la cola del perro, como dices. ¿No? Bueno, definitivamente para un desarrollo sostenible, ¿no? La educación juega un rol importantísimo. Ahorita desde mi arista, desde el lado de educación, estoy colaborando, es lo que puedo decir, con que se dé lo que se tiene que dar, ¿no? Supervisando que los directores lleven la capacitación que tienen que recibir. Ahora, ellos tienen que hacer su parte también, ¿no? Como ya entes capacitados, renovar sus instituciones, renovar su comunidad educativa. Y que ese proceso educativo continúe y sea extensivo pues, a los alumnos y de los alumnos a sus familias. Entonces, y así, por un efecto cascada, ir modificando la cultura de nuestra sociedad. Y al modificar esa cultura, modifican hábitos, modifican la visión, ¿no? Hay un viejo proverbio que busco aplicarlo mucho en mi vida, ¿no? Uno que dice, cambia la visión y modificará la realidad. Entonces, ahorita la idea es de que se está cambiando la visión de los directores. Los directores van a cambiar progresivamente la visión de sus docentes y estos de sus alumnos. Y esto va a generar el cambio de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y que confiemos que sea, pues, se transforme en eso, en lo que queremos, un desarrollo sostenible. Hemos estado con Martín Ponce, que es visitante, consultor en parte del Ministerio de Educación, que nos hemos encontrado acá en un viaje a Pausa. Muy bien, agradecido, Martín. Gracias.